Hola, mi nombre es Carolina Bustos y soy del bellísimo Ministerio Universitario y estoy muy alegre de poder compartirte la siguiente escritura. Está en Mateo 7:13. Entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Y tú, yo, esta mañana somos tan afortunados de poder ser de esos pocos que han encontrado ese camino estrecho, esa puerta estrecha, porque Dios nos los ha permitido. Gracias a Dios tenemos esa gran oportunidad. Gracias a Dios estás tú aquí por una razón perfecta, amigo o amiga, para justamente poder entrar por este camino donde Dios tiene grandes planes para nosotros. Sintámonos llenos de gratitud, de alegría, porque somos parte de estos pocos que la encuentran. Bienvenidos. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. No tuve tiempo de decir. No tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de la sombra, Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado, me tomaste de la mano, y me pusiste a tu lado, y en el valle de la sombra, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Cuando oí de tu palabra, algo dentro de mí gritaba, pues a través de ella hablaba, y el camino me mostraba, y en el valle de la sombra, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Y en el valle de la sombra, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos, a toda la comunidad de Gama, a toda la familia? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues este día quiero hablarte acerca de este tema que es tan importante para el ser humano como el ser feliz, el ser dichoso. Si yo te preguntara, ¿qué te hace feliz o qué te haría feliz? La mayoría de las personas contestarían que una casa, un auto, dinero, ¿no? De lo que todo el mundo dice, salud y paz mundial, ¿no? Mucha gente piensa así, pero el creador del universo y nuestro creador, que es el Dios Todopoderoso, nos enseña en su palabra qué realmente es lo que nos da la dicha. La dicha es una felicidad constante, es algo que constantemente te hace sentir lleno, pleno, satisfecho, contento con lo que tienes y con lo que vives. Y eso solamente te lo puede dar Dios. ¿Estás de acuerdo? Vamos a ver en la palabra de Dios qué es lo que enseña acerca de la felicidad o de la dicha.
También en el Nuevo Testamento podemos ver a Jesús hablando de las bienaventuranzas, ¿te acuerdas? Bienaventurado es aquel, y empieza a decir un montón de situaciones muy peculiares acerca de dónde puedes encontrar las bienaventuranzas. Pero alguien bienaventurado se refiere a la palabra de Dios, a alguien que es bendecido por Dios y que es lleno en el más profundo de su ser por Dios. Y es algo que le provoca ese júbilo, esa dicha, ese gozo. Dios nos instruye en su palabra y nos lleva a una profunda reflexión acerca de cómo podemos ser realmente dichosos. Vamos a ver solamente unos versículos en la palabra de Dios, y con este devocional espero ayudarte a ver que la Biblia es sumamente práctica. Eso me encanta. Cuando yo conocí la iglesia, eso fue lo que me enseñaron. Lo primero, te invitamos a vivir lo que la palabra de Dios enseña y no convertirte en alguien que solamente conoce cosas o que pertenece a una iglesia pero que no vive lo que se enseña. Creo que es una de las grandes fortalezas de nuestra iglesia. Vamos al Salmo capítulo 1, versículo 1. Mira, vamos a leer del 1, básicamente es el Salmo del 1 al 6. Versículo 1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla del río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Básicamente este es el Salmo capítulo 1, del 1 al 6. Y trae un montón de cosas prácticas. Y mira lo que empieza diciendo la palabra, dice dichoso. Como te decía ahorita, así empiezan las bienaventuranzas en el Nuevo Testamento, y de la misma manera Jesús lo dice en diferentes versiones, también lo puedes encontrar. Dice, feliz aquellos, o dichosos aquellos, o bienaventurados aquellos. Y aquí empieza el Salmo diciendo lo mismo, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. La palabra enseña en este Salmo cómo el Sermón del Monte también lo enseña, acerca de la dicha, de lo que realmente va a satisfacer tu vida, lo que realmente Dios quiere para nosotros en esta tierra, contrario a lo que el mundo nos ha enseñado de consumir, tener dinero, tener riquezas, que al final en el mundo todo esto se termina. Has visto estos días con las inundaciones, con los deslaves, incluso en algunos lugares que ha temblado y que nos ha tocado en México también, cómo en un instante las cosas materiales se pueden perder. Y al final de cuentas, la gente puede sentirse que está vacía, pero realmente tu verdadera satisfacción como un seguidor de Jesús no debería de venir de las cosas materiales, sino de tu relación con Dios. Y mira lo que está hablando acá. La palabra dichoso, como te decía, expresa júbilo o plenitud completa. Y empieza a decir la palabra en el versículo 1, y del versículo 1 vamos a sacar varias cosas muy interesantes. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Es decir, por supuesto que nosotros como discípulos de Jesús nos relacionamos con todas las personas, las queremos amar, queremos llevar su mensaje, queremos llevar el sentir de Jesús hacia la gente, de compasión, de gracia, de amor, de cercanía, por supuesto. Pero lo que aquí la palabra dice es, dichoso aquel que no sigue los consejos de los malvados. Es decir, tus consejos, los consejos que un verdadero seguidor de Jesús, alguien que está cerca de Dios, busca seguir, es en las personas que son sabias, que son espirituales, que son maduras, que buscan hacer la voluntad de Dios, que buscan honrar a Dios. Y no estoy diciendo necesariamente que tienes que alejarte de las personas o que no tienes que tener trato con ellas. Hay gente aún que nos puede ayudar fuera de la iglesia, por supuesto, a recibir buenos consejos. Pero tienes que buscar a alguien que realmente sigue y busca hacer la voluntad de Dios. Eso es bien importante.
bien importante. Buscamos consejos de gente espiritual, gente madura, gente que está buscando la verdad, que está buscando hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces vas a poder ser alguien que va a recibir buenos consejos y que no buscas consejos de los malvados. Ahora, fíjate bien lo que dice ahí, malvados. Si te acuerdas, en Mateo, Jesús llama a un hombre que no quiso perdonar malvado. A veces pensamos que la maldad de una persona es aquella que hace cosas extremas, que a lo mejor mató, que violó, que se prostituye. No sé, así somos los seres humanos. Pensamos que alguien malvado es alguien que está viviendo una vida hacia el extremo de manera mala. Pero realmente no es así. Los estándares que Dios tiene para la maldad son bastante o muy diferentes a los que tú y yo tenemos. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, para que podamos entender a qué se refiere Dios con lo que nos quiere enseñar ahí. Porque la maldad no solamente es en el extremo. Cada uno de nosotros podemos estar cometiendo maldades, aún siguiendo a Jesús, si no tenemos la conciencia clara de lo que para Dios es maldad. Entonces, eso es el punto acá. Dice ahí, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Imagínate, si Jesús llama a un hombre que no quiso perdonar malvado, ¿cuáles son los estándares de Dios para la gente que buscamos o en la que buscamos consejo? Piénsalo. Más adelante dice, ni se detienen en la senda de los pecadores. En el mismo versículo, en el 1. En la versión Reina Valera dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Otra vez, nos vamos a relacionar con gente que no pertenece a la iglesia, por supuesto, toda la vida. Gente que es pecadora, claro, nosotros mismos lo somos. Pero la gran diferencia es un pecador redimido, perdonado, lleno del Espíritu, que quiere hacer la voluntad de Dios, y alguien que deliberadamente está buscando no hacer la voluntad de Dios, que no le interesa, y es alguien que está viviendo su vida como quiere. Ahora, esa es decisión de cada quien, está bien, pero lo que aquí a ti Dios, a ti y a mí nos llama es, dice, no estuvo en camino, ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, no vamos a ir siguiendo a personas que no respetan a Dios, que no honran a Dios, que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y es fuerte porque aún hoy, piénsalo, ¿cuánta gente sigues por el talento más que por su propia vida, por su esencia? Hay algunos de ustedes que siguen a youtubers que realmente no buscan agradar a Dios, que al contrario son irreverentes, son irrespetuosos y que le faltan el respeto a los principios de Dios. Pero los admiran más por el talento o por la fama o porque no sé quiénes son, pero al final de cuentas no están haciendo la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice ahí, ni siguen el camino de los pecadores. Seguir a alguien es constantemente estar atrás de él, quererle aprender algo, querer seguirlo, querer ser como él o como ella. A eso se refiere la palabra. No seguimos esos caminos. ¿Qué caminos seguimos? Lo que de la gente que hace la voluntad de Dios. Siguiendo el primer paso, ¿no? Siguiendo el consejo de la gente espiritual, sabia, madura. De la misma manera, no gente que está queriendo intencionalmente hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces, ese es el llamado para ti, para mí, la segunda cosa que enseña aquí este salmo. Y el tercera, en el versículo 1 dice, ni cultiva, lo que está en rojo, la amistad de los blasfemos. Es decir, en la versión, otra vez, Reina Valera dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿A qué se refiere la palabra con estas personas, escarnecedores o blasfemos? Gente que se burla de Dios, que se burla de los servidores de Dios, de la gente que busca agradar a Dios, que busca ayudar a otras personas, que la critica, que la ofende, que son rápidos para
hablar mal de esas personas y es un peligro porque incluso, hermanos, en la propia iglesia podemos encontrarnos criticándonos unos a otros, hablando mal los unos de los otros. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios cuando habla de este tipo de personas, quienes no tienen respeto por las cosas de Dios, quienes no tienen respeto por Dios mismo, quienes no han roto con lo que los lleva a hacer aquello que no le agrada a Dios, y quienes hablan mal y se burlan y critican a Dios y a la gente que quiere hacer su voluntad. Es gente que ha roto con lo moral, hay gente que ha roto con lo espiritual, que tiene conciencias cauterizadas, que les hablas del pecado y se ríen, se burlan. Incluso dicen, no, eso está mal, tu Dios, esos anticuados, esos de viejitos. Lo hemos escuchado de muchas maneras. Esas tres cosas es lo que habla nada más el versículo 1. Aquí tengo el resumen. Y fíjate bien lo que dice aquí. Dichoso aquel que no anduvo, ni estuvo, ni se puso en la silla de. Es decir, no tomaste el lugar de alguien blasfemo, de alguien escarnecedor, que alguien que se burla, de alguien que está criticando, de alguien que no respeta a la gente de Dios, ni a Dios mismo, ni sus principios, ni sus enseñanzas, ni los llamados a vivir de una manera diferente a lo que enseña el pecado. Eso es lo que dice la palabra. No anduviste en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Entonces, esas tres cosas son importantes. No andar, no estar y no tomar el lugar de. Eso, hermano, nos toca a nosotros. Dichoso quien está caminando de esta manera. Eso es lo que dice versículo 1. Míralo cuando lo leemos completo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Porque Dios sabe que eso destruye nuestra fe y nos aleja de Él. ¿De dónde viene la dicha del hombre? De esas tres cosas que acabamos de ver. Entonces, versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Puede ser que estas tres cosas que hablamos no las estás haciendo. No anduviste, no estuviste y no tomaste el lugar de esas personas que ya la Biblia menciona ahí. Ok, pero la pregunta es, ¿para ti es un deleite estudiar la palabra de Dios? Porque si no haces eso, está muy bien. Pero si no haces esto, entonces no te va a ir muy bien. Memorizar escrituras, pensar en ellas, darles vuelta, estar pensando constantemente, hacer de las escrituras nuestras convicciones y vivir de acuerdo a ellas, tener diariamente el alimento que tu alma necesita, que tu espíritu necesita. Es decir, todo eso es lo que dice aquí en el versículo 2. En la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. ¿Qué tal tú? ¿Te deleita? ¿Te da gusto? ¿Te regocija? ¿O es como que, ay, tengo que leer la Biblia? Ay, tengo que hacerlo porque... No tienes que. Jesús fue claro, si alguno quiere ser un discípulo mío, sígame. Y en eso tienes que ser honesto. Pero se vuelve un deleite cuando ves que tu manera de pensar va cambiando de acuerdo a las enseñanzas de Dios, cuando empezamos a ver a la gente de una manera diferente, cuando empezamos a comportarnos de una manera distinta y se empieza a convertir en algo natural, porque es algo que se va absorbiendo constantemente día a día en tu ser y ya se vuelve una convicción hablar, dirigirte, conducirte, ¿no? Tus acciones, tu respuesta, tu manera de pensar hacia la gente, todo se va transformando. Y tú sabes a qué me refiero, porque cuando andamos caminando en la palabra, siempre Dios nos guía día a día. Entonces, bien importante, ¿realmente te deleitas? ¿Piensas en ella de día y de noche? ¿Es algo que te da vueltas constantemente en tu mente, en tu cabeza? ¿Es algo que
perdón, te lleva a meditar, a crecer, a nutrirte espiritualmente. ¿Qué significa meditar? Meditar significa analizar, significa desmenuzar, significa digerir. No puedes nada más leer la Biblia y memorizarte versículos sin llegar a comprender lo que significan esos versículos, lo que significa el mensaje que estás recibiendo de parte de Dios. Cada uno de nosotros estamos recibiendo, cuando leemos la palabra, mensajes de Dios, porque es la palabra de Dios la que leemos. Necesitamos aprender a desmenuzarlos, incluso a cuestionarlos, para convencerte, desmenuzarlos y luego digerirlos. Y entonces se van a volver unas convicciones ya no prestadas o de que estás leyendo solamente en un libro, sino que realmente se están volviendo tus convicciones. De ahí va a venir tu nutrición espiritual. Entonces, ¿por qué alguien puede ser tan frágil en su fe? ¿Por qué alguien puede ser movido tan fácil por el pecado, por el consejo de alguien malvado? Porque alguien se acercó en el oído y te dijo, no, lo que estás haciendo ahí no va a funcionar. No. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado de gente que lejos de ayudarnos a vivir nuestra fe, nos aleja o nos debilita en nuestra fe? Y eso es una realidad. A eso te animo, a que veas lo que dice la palabra. El que medita de día y de noche, y en ella obviamente encuentra su alimento. Eso es lo que dice el versículo 2. Versículo 3 dice, si tú haces eso, vas a ser como un árbol, dice ahí, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Tanto todo lo que hace prospera. Cuando un árbol es plantado a la orilla de un río, ¿qué sucede? Siempre, constantemente va a tener de dónde alimentarse, ¿no? El agua, tiene el sol, tiene el aire, tiene todo lo necesario. Cuando eres así, y eso es lo que dice la palabra, si tú eres así, uno, que hace estas tres cosas, que no estás, que no andas y que no tomas el lugar de personas que te alejan de Dios y que te debilitan en tu fe. Dos, que te alimentas de la palabra, que te regocijas en ella y que meditas de día y de noche. Y tres, ¿qué te vas a convertir entonces? Como en un árbol que está alimentándose, que está fuerte, que está frondoso, que no tiene ninguna carencia. Dice ahí, fíjate lo que está en morado. Dice, plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto. Es decir, a su debido tiempo, cuando se espera algo de ti, vas a poder dar ese fruto. No fuera de y no nunca. Lo que dice ahí es como un árbol que cuando se le requiere que dé fruto, llega el fruto a su tiempo, en el momento adecuado. Cuando es el momento de cosechar los frutos, de ver los frutos, van a suceder, porque estás haciendo las cosas conforme a lo que Dios te está enseñando, según los pasos que estamos viendo y lo que Dios te llama a hacer, no solamente a leer, sino a poner en práctica. Y más adelante dice, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. ¿Acaso no queremos eso? ¿No queremos que todo lo que hagamos prospere? Que todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro deseo de crecer, desarrollarnos en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cierto? No queremos prosperar. Pero la promesa que ves aquí, que es una promesa, es sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Ok, ahora, prosperidad. No todo se traduce en dinero. Dios prospera a la gente de muchas maneras. Y Dios trabaja de adentro de nosotros hacia afuera, no al revés. La gente hoy en día piensa que teniendo cosas de afuera, obteniendo dinero, obteniendo cosas materiales, obteniendo cosas externas, entonces van a poder sentir por dentro paz y tranquilidad y prosperidad. Pero Dios trabaja al revés, Dios trabaja de adentro hacia afuera. Entonces necesitamos entender esto. Si tú sigues esto, si te alimentas, si te deleitas, y meditas de día y de noche en su palabra, vas a ser exactamente como esto que dice acá. Como un árbol plantado a la orilla de un río, que
cuando llega el tiempo en el que se requiere el fruto, vas a tener cómo dar ese fruto. Y entonces, dice, sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto haces prosperarás. Muchas veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles, pero al mismo tiempo Dios está trabajando en nuestras vidas y en nuestro carácter para ayudarnos a prosperar. Como te decía, prosperidad no es que los planes que tú tienes salen al pie de la letra. Prosperidad es cuando Dios, permites tú que Dios trabaje en tu vida y a través de lo que vives, bueno y malo, Dios va prosperándote. Dios va ayudando a crecer espiritualmente a cada uno de nosotros. Y de eso necesitamos confiar en que todo lo que sucede a nuestro alrededor es porque Dios quiere que a través de todas esas situaciones podamos prosperar. Dice en el versículo 4, en cambio, fíjate bien el contraste que hace aquí la palabra. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. No sé tú qué lees ahí, pero cuando yo veo son como paja, suena como alguien sin valor, como alguien que no tiene ningún sentido para Dios. Dice, en cambio los malvados son como paja que se lleva el viento. ¿Qué valor tiene la paja? Piénsalo. Y eso es lo que está hablando acá la Escritura. ¿Qué valor tiene alguien que vive en la maldad? ¿Qué valor tiene para Dios alguien que no lo respeta? ¿Qué valor tiene para Dios alguien que no lo quiere honrar? Y especialmente, y aquí hermanos, especialmente a la iglesia, hay que tener cuidado. Porque si tú ya tienes conciencia de lo que Dios espera de ti y no lo haces, entonces puedes estar cometiendo este gran pecado, ser un malvado. Y entonces Dios dice, si ya sabes qué espero de ti, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no actúas en consecuencia de ello? Piensa en esto. Piensa en estas cosas que estás leyendo en la palabra de Dios. Los malvados son como paja arrastrada por el viento, es decir, no tienen ningún valor. Yo creo que el valor viene cuando nosotros decidimos amar y honrar a Dios y a la gente que Dios ama. Ten cuidado, no puedes decir que amas a Dios pero no amas a los hijos. No, yo amo a Dios no lo critico, pero no amo tanto a sus hijos y a los hijos sí los critico. Interesante manera de pensar, pero incorrecta delante de Dios. Y mucha gente es así, no, yo con Dios y híjole. Y sí, son reverentes, son respetuosos, pero al mismo tiempo critican y tal vez no la palabra es odiar, pero no aman de la misma manera a los hijos de Dios. ¿Qué tal tú? Piensa en esto. Versículo 5 dice, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Es fuerte esto. Y de esas cosas no nos gusta hablar. Queremos ver a un Dios que es amoroso, que nos tolera cosas. Y Dios es lleno de gracia. Dios es amoroso con nosotros. Pero también la palabra, la Biblia, nos habla de que sí va a haber consecuencias para aquellos que no se quieren arrepentir. Para aquellos que piensan que todo está bien en sus vidas y que no necesitan hacer aquello que Dios enseña en su palabra. Y muchas veces Dios es muy específico en las áreas y en los pecados con los cuales Dios quiere que nos alejemos o cosas que quiere que hagamos. Y lo vemos ahí. Pero miren lo que dice ahí. Por eso los malvados no se sostendrán en el día del juicio. Y así es Dios. Dios deja a la gente malvada, incluso dentro de la iglesia, porque también dice la Biblia, dice la palabra, que va a crecer la hierba buena y la hierba mala. Pero al final, el día del juicio, Dios separará a unos de otros. No porque estemos en una iglesia, no porque pertenezcamos o tengamos a una congregación, significa que ya estamos bien. Necesitamos cuidar de nuestra conducta, de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que decía la palabra, ¿no? Con quién estamos, con quién andamos y en qué lugar estamos tomando. Estamos sentándonos en la silla de... Y esas cosas bien importantes. Son sumamente importantes. Por eso dice ahí, por eso no se sostendrán los malvados
en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. ¿Qué es una asamblea? La reunión de los aprobados por Dios, de los perdonados, de los justos. Lo sabemos. Y Dios es muy paciente y Dios nos va a dar oportunidades siempre. Pero al final del día del juicio, si tú viviste en la maldad dentro de la iglesia, vas a ser separado. Y va a ser muy fuerte. Porque ahí Dios va a desenmascarar a los que verdaderamente lo honraban de quienes parecía que lo honraban. Yo te animo hoy a que pienses en esto y que recapacites en tu caminar con Dios. Que te des cuenta cómo estás yendo en esta vida al lado de Dios. Por eso el título de la clase, Dichoso al lado de Dios. Porque al lado de Dios lo puedes ser, sin necesidad de hablar mal de la gente, de menospreciar a unos para calificarte tú, y sin necesidad de hacer cosas que van en contra de lo que Dios dice. Puedes ser dichoso, puedes ser feliz, puedes disfrutar de esta vida si haces la voluntad de Dios. Versículo 6 y último dice, porque el Señor cuida el camino de los justos. ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién va a cuidar tu camino? Dios. No sé si alguna vez has ido por una senda oscura que de repente te da miedo, pero tienes que atravesar para poder llegar a donde quieres ir. Bueno, Dios dice que Dios te va a cuidar. Va a cuidar tu camino, va a cuidarte de ti. Dice, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. ¿Por qué senda estás yendo hoy? ¿Al lado de quién estás caminando? Te quiero animar a que lo pongas en práctica. Rápidamente, no sigas los consejos de los malvados o de los malos. 2, no estés en camino de pecadores, no los sigas. No los admires, no te rías, no hagas mancuerna con ellos. Sé claro que le agrada a Dios y que no. Y sé fiel a Dios en esto. 3, ni te sientes en la silla de escarnecedores. No te sientes como los blasfemos a hablar mal ni de Dios ni de la gente que sirve a Dios. Después de esas 3, lo que sigue es regocíjate leyendo la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche y convierte convicciones personales. Desaprende aquello que tienes que desaprender y aprende lo que Dios te quiere enseñar. Y por último, y la 3, sigue el camino de los justos. Pon atención por donde caminas, no camines como por caminar en tu relación con Dios. Pon atención por donde caminas, sé humilde. Fíjate en las amistades que tienes para que no afecten ni debiliten tu fe y aprende de otros, porque de ahí está tu salvación eterna, de eso depende. Espero que entendamos lo que Dios dice acá y te pido que me acompañes a cerrar esta clase. Vamos a orar y vamos a poner esto en manos de Dios. Gracias hermanos, gracias amigos. Padre, te damos gracias por la bendición de estar reunidos en esta tarde. Gracias por la bendición de tu palabra en nuestras vidas y tu presencia a través de ella. Gracias, Padre, porque a través de ella nos hablas y oramos y pedimos que nos ayudes a poder ser profundos, serios y reflexivos acerca de lo que hoy aprendimos. Te oro porque a través de tu palabra toques el corazón de la gente que hoy escuchó esto y que Dios podamos reflexionar en lo que tú enseñas en tu palabra. Muchas gracias por este tiempo. Bendícelo, Padre, dirígelo. Dirígenos más hacia ti y gracias por lo que hoy aprendimos. En Jesús te oro y te pido todo, Padre. Amén.